Bueno, threads. Hermosos threads. Vamos a poner acá el punterito. ¿Qué es un thread? Vamos a empezar por el concepto. Voy a empezar leyendo y después vamos a aclarar. Sistemas operativos, un hilo de ejecución euro subproceso, sinónimos, es una secuencia de tareas encadenadas muy pequeñas que pueden ser ejecutadas por un sistema operativo. O sea, son tareas del sistema operativo. Un hilo es simplemente una tarea que puede ser ejecutada al mismo tiempo que otra. Entonces ya acá empezamos a hablar de que un hilo puede estar corriendo al mismo tiempo que otro hilo. Son tareas simultáneas. Los hilos de ejecución que comparten los mismos recursos sumados a estos recursos son conocidos como un proceso. O sea, cuando hablamos de procesos es la suma de todos los hilos que se estén ejecutando junto con sus recursos. Todos los hilos con un fin común, que sería el proceso. Un hilo secundario va a tener su propia pila de ejecución, su propio stack de ejecución, independiente del hilo principal. O sea, con esta información, creo que lo que sigue no es definición de atrás. Bueno, pero el proceso sigue en ejecución mientras al menos uno de sus hilos siga activo. Y en el momento que todos los hilos que se estaban ejecutando finalizan, el proceso no existe más y se liberan los recursos. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos siempre que el garbage collector, los voy a llevar a otro mundo, el garbage collector limpiaba cuando le pintaba, cuando necesitaba recursos o por un montón de razones que desconocemos, depende de qué garbage collector, qué versión estemos usando, el garbage collector decide limpiar los recursos que está usando nuestro programa. En el otro momento que hablábamos que el garbage collector limpiaba era cuando finalizaba nuestro programa. Entonces nuestro programa es un proceso. En el momento que el proceso finaliza, se liberan los recursos. El garbage limpia todo lo que estábamos utilizando en memoria. Eso nos permite liberar memoria al finalizar un proceso, al finalizar un programa. Este proceso, aparte de los recursos, o sea, las instancias de int, de float, de mi objeto persona, de mi alumno, de mi universidad, etc., puede estar compuesto por otros hilos. O sea, podemos tener el hilo principal, que es nuestro programa, nuestra consola, nuestro Windows Form o lo que sea, el programa que estemos ejecutando, y podemos disparar hilos secundarios. O sea, otros hilos que forman parte del mismo proceso, del mismo programa, que corren en paralelo con nuestro hilo principal, o sea, el hilo que conocíamos hasta ahora, que es nuestra consola, en el caso de la consola es justamente un hilo, nuestros formularios y etc. ¿Qué nos dan estos hilos, esta posibilidad de que corran hilos uno al lado del otro? Sin ir más lejos, que pongamos un programa conocido por todos, cualquier navegador web nos da la posibilidad de que tengamos una página abierta y algo descargando. Eso es un mismo proceso, que es el navegador, con un hilo, que es la pestaña, estamos, no sé, en el Classroom de la facultad, y nuestro hilo secundario que está descargando el PDF de la clase de ayer. También en un navegador web lo que nos permite es tener distintas pestañas. En una tenemos música, en la otra estamos mirando el diario y en la otra está lo del laburo que decimos que estamos haciendo. Nos permite hacer ese tipo de cosas, hilos, que dentro de un mismo programa haya cosas corriendo en paralelo. Es fundamental para la programación y es fundamental para todo lo que es sistemas que haya multithreading, o sea, que haya muchos hilos corriendo al mismo tiempo. Y es fundamental para un programa tener la posibilidad de disparar un hilo secundario. Eso es lo que nos permite, otra vez, poner a descargar algo mientras el usuario sigue utilizándolo. Nos permite cargar, no sé, traer mucha información de una base de datos y que gire una ruedita que le diga que está cargando en vez de que se le frise el programa. Parecen pavadas, pero en grandes volúmenes de información o en máquinas que son muy lentas para procesar esa información, es fundamental. Es fundamental que el Chrome no se muera cada vez que ponemos a descargar algo. Imagínense que ponemos a descargar algo y el Chrome se frisa y no podemos navegar más la página, no podemos hacer nada hasta que termine de descargar. Y estamos descargando 2 GB. Nos quedamos 40 minutos sin Chrome. Es una locura. Entonces, para eso es fundamental todo el tema de hilos. Obviamente nosotros no vamos a llegar a ese nivel de... Podríamos usar, si quieren, si se ceban, un ejemplo de descarga
con muchos hilos y todo, pero no es a lo que apuntamos, lo que apuntamos a procesos simples. Pero bueno, el concepto es este. Mientras estamos ejecutando lo que es nuestro hilo principal, lo que hasta ahora conocíamos, el único hilo que hasta ahora conocíamos, vamos a poder ejecutar tareas secundarias que nos alimenten ese hilo principal o que hagan tareas que necesitamos se ejecuten en paralelo a ese hilo principal. Vamos a seguir porque nadie pregunta nada. Así que tenemos nuestro hilo principal, el clásico hilo principal, con su ciclo de vida, el hilo principal y su ejecución, y el fin del ciclo de vida. Esto es lo que conocíamos. Nuestro programa arranca, transcurre, se ejecuta todo su código y en algún momento finaliza su ciclo de vida. Ahora lo que vamos a tener es la chance de en algún momento de esa vida de nuestro hilo principal disparar un hilo secundario. Y ese hilo secundario va a tener su propia vida, independiente del hilo principal. En este caso, el fin de su ciclo de vida va a ser anterior al fin del ciclo de vida del hilo principal, pero podría no serlo. ¿Por qué? Porque es un hilo totalmente independiente del principal. Es un hilo que vive en paralelo al hilo principal. Puede terminar antes, puede terminar después, y si ustedes se olvidan de manejarlo, puede no terminar nunca. Terminar cuando controlar, suprimir, finalizar proceso, o se apague la máquina. Eso, aunque parezca mentira, antes pasaba mucho de que queden los hilos. Hoy por hoy es bastante amateur que te quede un hilo corriendo. Obviamente nos va a pasar a nosotros en la clase, pero no es algo que suceda en un programa enlatado, digamos, en un programa que está activo para descargarse. Pero antiguamente pasaba, no liberaban recursos, entonces quedaba no solo el hilo, que no nos dejaba volver a ejecutar el programa a veces, sino que quedaban tomados los recursos. O sea, teníamos memoria llena y ningún programa abierto. Bueno, todas esas cosas sucedían. Por suerte la gente aprendió a manejar mejor todo este tema y se liberan esos recursos que antes no se liberaban. Desde el código, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero importar la librería, system.trading. Es la librería donde adentro tenemos los threads. System.trading ya les tiene que sonar del sleep. El sleep era system.trading.thread.sleep. Cuando ustedes querían dormir un ratito un programa que lo utilizábamos para los random, para que nos den valores distintos. Bueno, viene de acá, del system.trading.thread.sleep o system trading, nuestra librería, y lo que podemos instanciar es un thread. Voy a crear un hilo, thread, nombre que querramos, igual new thread, y le voy a pasar un puntero a función. Un puntero a función. O sea, un método que no lleva los paréntesis, ni sus argumentos, ni nada. Este puntero va a ser el que se va a llamar cuando yo haga t.start. Cuando yo hago t.start, se invoca este método. En este caso, sin argumentos. ¿Y qué va a pasar? Se va a ejecutar ese método de forma normal, o sea, el código de ese método, pero en un hilo secundario. O sea, en paralelo a lo que estamos haciendo. O sea, t.start, y lo que sigue es la línea que, para este hilo, es la línea que viene acá abajo. Y para el hilo que se disparó con t, es la primera línea de un método. De nuestro método que se va a ejecutar en un hilo secundario. Aclaraciones acá que no están escritas de ningún lado, porque en su momento me parecieron que eran pavas, pero son cosas que les pasan, así que empiezo a aclarar cosas. Este método se va a ejecutar una vez. Si este método adentro tiene, no sé, vamos a hablar de líneas de código muy pavas, una asignación de un int y sale, se asigna el int, sale, el thread se terminó y se murió ahí ese thread. En cambio, si ese método, este método que tengo acá en el thread, tiene un for, se va a ejecutar hasta que termine el for. Y si tengo un while true, no se va a morir nunca. Salvo que con esta instancia yo tengo una forma de matar un hilo secundario, siempre y cuando conserve la referencia a la instancia. Pero digo, no se va a morir solo.
El método se va a ejecutar como un método normal. Se va a ejecutar una vez, va a ejecutar todo su código y va a salir. Si ese código es infinita su ejecución, while true, se va a ejecutar infinitamente. Alguien abrió micrófono, así que entiendo que quieren preguntar. En caso de que tengamos No se te escucha. Se metió una interferencia, no se te escucha. Hola, ¿se escucha ahí? No. Bueno, ahí si recupera, no sé quién era, pregunte. Ahí. Yo en la consulta que tengo, entonces, no es que hay que forzar un cierre o decirle, bueno, listo, hasta acá, sino que Se sigue la puede misma hacer. lógica. Se puede hacer. Ahora creo que la filmina que sigue. Se puede hacer. Se puede terminar un thread siempre y cuando conserves esta referencia. En este caso, T. O sea, hay un método de T que es para finalizar el thread. Ok, Ahora, Perdón. si uno no lo finaliza con ese método, el thread vive hasta que finaliza su ejecución el método. Pero otra vez, si es un while true, no finaliza nunca. Si es un for igual a 0, i menor a 1.000.000 y más, termina cuando cuentas tu 1.000.000. ok. ¿Alguien más había abierto el micrófono? Yo. El método, el puntero a función o el puntero a método, lo que ¿se pasan los parámetros también? O, perdón, No, ahora una vamos a pregunta ver bastante tarada. ahora vamos a ver cómo parametrizar esto, pero no tiene que cumplir con unas características. No se puede pasar cualquier parámetro. Ok, Ahí está también, y si no está, ahora lo muestro en código. Pero en este caso, un método es un método paréntesis paréntesis. No tiene argumentos. Fede, te hago una pregunta. Sí. Desde el hilo principal podés acceder a lo que son los otros hilos. Por ejemplo, si tenés un form y tenés un hilo secundario que lo que hace es crear botones. Vos podés tocar esos botones estando en el hilo principal. Te metiste justo en un tema que con los form hay que hacer toda una magia para poder alterar el formulario. Porque el hilo en ese caso bloquea los controles. Entonces, creo que ahora también lo vamos a ver, y si no lo vemos, lo vamos a ver. En realidad lo vamos a ver mañana, porque necesitamos, para salvar ese problema, necesitamos de delegados. Entonces lo vamos a ver mañana. Pero, pues mañana vemos eventos y delegados. Pero si vos quisieras eh, tener acceso a un hilo secundario, la forma de comunicación entre hilos es a través de eventos. Lo vamos a ver mañana también. Vos querés que un hilo secundario le informe algo al principal, es a través de eventos. Que el hilo principal le informe algo al secundario, no, creo que no se puede. Ahora estoy buscando en mi cabeza, pero creo que no se puede. Y si vos querés desde el hilo principal terminar un hilo secundario, es a través de la referencia esta. Te tenés que haber quedado con una referencia al objeto, al thread. No sé si eso responde a tu pregunta. Tu silencio no me ayuda. Sí, ponele que sí. Bueno, lo que sigue son los hilos parametrizados. Ya vamos a llegar a cómo finalizar el hilo. Si quisiéramos que un hilo reciba un argumento, lo que podemos hacer es usar esto, parametrize thread start, al instanciar un nuevo hilo, y el parámetro se pasa en el método start. Pero, tiene este formato. Lo que puede recibir ese método que se va a ejecutar en un hilo secundario es un object. ¿Qué object? Cualquier object, porque es object. O sea, podemos pasarle una persona, podemos pasarle un int, podemos pasarle un camión, lo que necesitemos. Podemos pasarle una lista, podemos pasarle una interfaz, cualquier cosa. una consulta. Sí. En lugar de hacer thread t igual new thread, es lo mismo si hiciéramos, por ejemplo, parameterize thread start t. No, pues fíjate que lo que recibe, o sea, T es un thread, y el parameterize thread start es un argumento para el constructor de thread.
podríamos instanciar en una primera línea un parametrizer y después pasárselo al thread. Pero Ok, no reemplazar a T. ok, está bien. O sea, T. no hay herencia entre ellos. No, parametrizer thread start es un argumento que espera el constructor de thread. Ok, está bien. O sea, fíjense que es la misma instanciación hasta acá, esto es igual, thread T igual new thread, y lo que recibe es como argumento un new parameterized thread start, y eso recibe como argumento el método que queremos que recibe un parámetro, un argumento de nuevo, perdón la repetición de la palabra argumento. Entonces, en el start le voy a pasar un parámetro. Ese parámetro es este object. Este método es este método, este parámetro es este object. Y acá adentro, como yo sé que lo que voy a recibir es un int, lo casteo. Si yo Y el sé que lo que voy a start, recibir es una lista de perros, lo casteo a lista de perros. O es una lista de interfase, lo casteo a la lista de interfase. Y a partir de ahí ejecuto. ¿Qué me preguntaron? No escuché. ¿Y el start de dónde sale? El t.start es el de thread, igual que antes. Ah, T.start inicia el hilo, es es un método de la clase. un método de la clase de thread. Ok, Es está bien. ese momento es el que se inicia, el que corre el hilo. Claro, Hasta es que no le hicimos como, un start, no pasó nada. ok. Es como el de sleep, por ejemplo, es un método así. Sleep es un método estático de la clase thread. Ok. Bueno, ahí sí se le pasan argumentos. Acá me voy a meter en un quilombo. Bueno, les cuento lo otro porque evidentemente no está escrito, igual ahora lo vemos en código. Si quieren frenar un thread en cualquier momento, supongamos que hicieron adentro del método que invocan, hay un while true, no termina nunca, y ejecutan alguna tarea de forma repetitiva. Para frenarlo lo que se hace es t.abort. El abort lo que hace es abortar la ejecución del thread. Nada más. Si se quedaron con la referencia, t.abort y pueden matar al thread. Algo que les suelo pedir es que antes de finalizar un programa, cuando tenemos algún thread que está corriendo y que no sabemos a ciencia cierta cuándo se va a detener, cuando quieren cerrar un programa y ese programa tiene hilos secundarios, que antes de cerrar en el closing del formulario, controlen si hay thread abiertos y si los hay, que los aborten. Por lo general, lo que hacemos es una lista de threads o una referencia al thread para poder recorrer y fijarnos qué thread está activo. Si a un thread que ya terminó le queremos volver a dar start, es una excepción. No se puede volver a ejecutar un thread que terminó. Ya haya terminado porque terminó su ejecución normal o porque lo abortamos. No se puede volver a ejecutar. Hay que volver a instanciar un nuevo thread. Eso es importante porque también después a veces salta. Tampoco es necesario, perdón, me meto. Entonces, Tampoco es necesario abortar un hilo que terminó. Porque algo no. que tratan de hacer a veces es hacerle un abort a un hilo que ya finalizó. Por eso, bueno, no sé si ya les mostraste el while, pero una vez que un hilo se ejecutó el método o la referencia al método que tiene que ejecutar, se terminó ese hilo, se cierra y se sigue en el principal, en el padre de ese hilo. ¿Alguien está abriendo micrófono? No, soy yo. Ah, pensé que era alguien más. Me quedé callado esperando a ver No, que se como te meta. quedaste callado, dije, habré dicho algo mal, pero... No, escuché un ruido y pensé que se estaba por meter alguien. Nada, eso también lo otro es que queda la referencia por obvias razones. No es que esa referencia T que teníamos acá, una vez que se finalizó el thread, pasa a null. No, queda el mismo objeto, esto sigue siendo un thread, pero ya está finalizado, ya no se puede volver a ejecutar, no nos sirve para nada, pero queda la referencia. A un thread le podemos preguntar su estado de ejecución. Ahora no me sale el nombre del método, ahora lo buscamos, pero hay una forma, creo que es una propiedad, no un método, hay una forma de saber el estado de ejecución de ese thread. Entonces ahí tomar la decisión de si lo queremos abortar o todavía nunca lo inicializamos, nunca lo starteamos, nunca le dimos play y lo queremos iniciar ahora.
nada, hay muchas cosas, van a ir surgiendo algunas. No vamos a ver más que esto de threads. Ahora los voy a meter un poquito en el tema de mañana, pero no los voy a meter tanto, se los voy a meter para que puedan jugar un poco más divertido con el código. Pero de threads no vamos a ver más nada. Esto se va a mezclar fuertemente con eventos y delegados y ahí se les va a poner áspero. Ya se los advierto. Así que si tienen alguna duda de threads, es su momento en la historia para hablar. Para dar un paso al frente. Igual con delegados ya se cruzaron, con eventos ya se cruzaron. Pero sin saberlo tanto. A pesar de que les insistí en las palabras Sí, les clave. insistimos, en ese momento es como que no queda, es normal. Pero no les tengan miedo porque ya los usaron. La diferencia es que van a declarar sus propios eventos y sus propios delegados. Pero, por ejemplo, los eventos los usaron en Windows Forms por todos lados. Ya los usaron el LOAD, el onClick. Son eventos que las librerías de Windows Forms ya los tienen declarados y ustedes simplemente lo que hacían era asociarlos a un manejador. Bueno, van a hacer eso, pero más ustedes en vez de tener ya el onClick creado, lo van a crear ustedes. Y con respecto a delegados, lo usaron en el sort. Igual ahora Fede va a explicar todo, pero yo para que no se cierren por miedo. Lo usaron en el sort cuando le pasaban una referencia, un puntero, al método que iba a tener los criterios de ordenamiento con las listas. Y acá en Thread, exacto, gracias Victoria por hacer esa pregunta. Ese parametrize, no sé ni cómo se pronuncia, thread start, es un delegado. Y lo que hace es recibir la referencia, ¿sí? El puntero, si quieren, al método que está declarado abajo y lo guarda adentro del hilo. ¿Para qué? Para que cuando el hilo empiece, sepa qué método tiene que ejecutar. ¿Sí? Era como el sort. Igual que el sort de las listas, bueno, pero acá queda guardado dentro de una propiedad o de un atributo de la clase thread y ya sabe a qué método va a llamar, a qué método va a ejecutar, porque ustedes se lo indicaron con este delegado. Es más, si ustedes hacen estoy pensando ahora. Bueno, no, quedémonos con este ejemplo. Pero eso es un delegado que ya está declarado, que forma parte de la clase thread, pero ahí ustedes le están pasando, lo están instanciando, le están pasando una referencia al método. No sé si Fede lo dijo, pero ustedes podrían pasar, como hacen con el sort, directamente el nombre del método y funciona. A mí me gusta esta forma porque queda bien visible que están usando un delegado. Nada. No sé si me enredé mucho, Fede. Decime vos. No, está bien. También, cada vez que hablamos de puntero a función, estamos hablando de delegados. Lo que pasa es que todavía no conocían el concepto, pero los punteros a función acá son delegados. Laburan con delegados. Bueno, como veo que está todo muy claro, demasiado claro, se lo vamos a empastar un poco. Te están haciendo preguntas en el... Avisame que tengo un solo monitor, yo soy pobre, no sé cómo ustedes. Sí, no sé si Victoria te respondí cuando te dije que el parametrize thread start es un delegado, por lo tanto lo que hace es manejar esta referencia al método, la almacena y permite que después nosotros podamos ejecutarla en el futuro, ¿sí? Pero con argumento en el caso de parametrize. En el caso, sí, en el caso de que no recibe argumentos, también hay un delegado detrás. Es un tipo especial, como los enumerados, que eran un tipo para estas constantes. Bueno, los delegados son un tipo para almacenar y trabajar con referencias a métodos. ¿Pueden recibir más ¿cómo se dice? Parámetros, los métodos estos? ¿Uno solo? No. Cuando trabajas con thread, tenés dos opciones. Hay dos delegados posibles que se le pueden pasar al constructor de thread. Uno corresponde con la firma de los métodos que no reciben nada y no devuelven nada, y otro con una firma de un método que no devuelve nada y recibe un object. No hay más opciones. Como el que está en el ejemplo, claro. Pero, todo hereda de object, o sea que le podemos pasar... Podrías armar un array. Sí. O sea, puedes hacer lo que quieras ahí, es un object. Es un argumento, pero es el argumento más mágico de todo. Claro, es como una estrategia para pasarle algo que reciba más parámetros. Exacto, vos podés hacer ahí lo que necesites.
Claro, Las ahí posibilidades son infinitas. Porque es wow, claro. No sé si Victoria, de nuevo, te respondí. ¿Alguna pregunta más mientras Perdón. Victoria? Y después, Martín dice, thread state es el que nos permite saber el estado del hilo. Sí, No me acuerdo el nombre de la propiedad, pero no me acuerdo si es state o es state state, algo, me pero parece. sí, si ya lo googleó, debe estar bien. De nuevo, los threads es una clase, usted genera una instancia, la instancia tiene propiedades, tiene métodos. El constructor, en vez de recibir un string, recibe un tipo de legado que almacena una referencia a un método. Cuando ustedes le dan punto .start, que es un método, ejecutan esa referencia que guardaron cuando lo instanciaron. Desde el punto de vista del uso, es lo que vienen haciendo. Tal vez lo difícil es abstraerse y entender en esta cadena de producción que se va dividiendo, o una autopista con sus colectoras, no sé cómo, qué ejemplo, qué analogía se usó. Pero es eso, son procesos hilos que se dividen del principal y podés hacer varias tareas en paralelo. El proceso Que es el conforman conjunto el de todo. proceso. Claro, el proceso es el conjunto de esos hilos más los recursos. Bueno, todo muy claro, todo muy bonito, y ahora se viene lo bueno. Que es que el formulario, por ejemplo, protege la interacción de sus controles contra otros hilos. ¿Para qué? Para que muchos hilos al mismo tiempo no estén queriendo modificar el mismo control. ¿Qué provocaría esto? Por ejemplo, que se sobrescriba la información en un label y que nunca nos enteremos de que pasó algo. Entonces nos dan la chance de, desde el formulario, controlar el qué y el cuándo se modifica, o sea, desde el hilo principal del formulario, el qué y el cuándo se modifica. Esto está bueno por un lado, por esta protección, porque nos permitiría hacer un sleep para darle visibilidad a cierta información, si lo necesitáramos, si dos hilos están queriendo alterar a un mismo control muy rápido. Pero tiene una desventaja, que es que hay que solucionar la interacción de esos hilos contra el hilo principal. La desventaja es grande, sobre todo en esta instancia que están ustedes, que es que todavía no vieron eventos, no vieron delegados, pero bueno, es mañana igual, así que tampoco se pongan muy ansiosos. Mañana va a cerrar un poco más esto, o espero que cierre un poco más esto. Seguramente con dibujitos de Lucas y eso lo lograremos. El tema es que, bueno, si queremos modificar alguno de estos controles visuales, textbox, label, combo, rich textbox, el que sea, el hilo principal nos va a decir que es el dueño, nos va a decir no lo puedes alterar desde un hilo que no sea el mío, que no sea el principal, que no sea el que generó este formulario. Para esto vamos a tener que preguntar si necesitamos invocar al hilo principal. Esto nos va a devolver true en el caso de que estemos desde un hilo distinto al principal, o false en el caso de que estemos en el hilo principal. Y después vamos a tener que hacer un begin invoke o un invoke mediante un delegado, o sea, invocar al hilo principal en el caso de que no estemos ahí, para que éste altere al control. Todo esto que dije se traduce en esto. El mismo método que teníamos antes, que se había ejecutado en un thread, lo que va a hacer es preguntarle a un label, en este caso, si necesitamos invocarlo, necesitamos invocar al hilo principal. Si estamos en un hilo secundario nos va a devolver true. Si estamos en el hilo principal nos va a devolver false. Si nos devuelve false, asignamos el label de 1. Si nos devuelve true, esta es la manera más fea, es la que en su momento, esto no lo volví a googlear, pero en su momento encontré como primer respuesta, es la más fea, creo que lo que sigue, sí, hay una manera más ordenada de hacer esto, pero les muestro la manera fea para que la conozcan en el caso de que se la crucen googleando algo. Bueno, si nos devuelve true el invoke, lo que vamos a hacer es un begin invoke, this.label.begin invoke. Este begin invoke espera un objeto del tipo method invoker, y lo que vamos a hacer ahí de manera horrible es generar un delegado en el aire,
que sería lo mismo que haber hecho el método, haber hecho todo prolijo, pero esto todo en el aire. Entonces vamos a castear al delegado método invoker, y adentro del delegado, no recibe argumentos nuestro delegado, lo que vamos a hacer es asignar O al label. Todo esto espero que se lo olviden ni bien lo termine de decir, que creo que es lo que va a suceder, igual no va a haber mucho problema ahí. Pero recuerden que lo tienen que olvidar, porque lo que sí me pasa es que vienen a tratar de utilizar este y no lo entienden. Pero sepan que existe, entiendan el concepto de que esto espera un método invoker, que acá lo que está haciendo es un delegado de la manera más fea, se llaman anónimos, porque no tienen nombre, está haciendo un delegado anónimo, y estás generando ahí el código que va a asignar el label, está repitiendo el código, está repitiendo tanto el casteo como la asignación. Otra vez, en este caso es una línea de código, pero podríamos tener que repetir 10 líneas de código ahí. Todo muy feo, pero bueno, esto se encuentra así, textual, te diría que en Stack Overflow, inclusive. ¿Por qué? Porque a alguien esto le funcionó, lo compartió y la verdad funciona. Este código funcionalmente está perfecto. Ahora vamos a hacerlo un poco más limpio. En la invocación podemos necesitar parámetros. Para resolver este caso vamos a utilizar un array de object. Y al realizar el invoke es sincrónico y espera que un thread finalice para ejecutar otro, o un begin invoke, que es asincrónico, o sea, se ejecuta sin esperar la finalización del thread, se pasará al delegado y dicho array. Esta es la manera prolija. Empezamos igual. Tenemos el método, recibe un argumento en este caso, le pregunto a un textbox si necesito invocar al hilo, o sea, si estoy corriendo este código en un hilo secundario. Si me dice que no, voy acá y ejecuto esto. Listo, terminó. Estoy en el hilo principal, vengo acá y ejecuto normal, hago una asignación. Si me dice que sí, que necesito invocar el hilo principal, voy a instanciar este delegado, que está acá. Qué pulso que tengo. Este delegado que está acá, delegate, void, porque no devuelve nada, callback. En este caso, perdón, está mal el delegado. El delegado debería acá decir string. Ay, quiero escribir, pero no me va a salir nunca esto, ¿no? Qué lindo escribo. No, esto es una obra de arte. Esto tiene que ir al Malva. String T, no importa el nombre. Bueno, al delegado este acá le falta el string. Lo peor es que le falta ya desde el cuatrimestre pasado y me olvidé de corregirlo. Bueno, a este delegado que devuelve void se llama callback y recibe un string. Entonces instancio al delegado como si fuera una instancia de cualquier dato. Callback de igual new callback. Y le paso el puntero al método. El puntero a esto. Porque es un delegado, le voy a pasar el método. Porque es un delegado, le voy a pasar el método. Pero como este delegado quiere un string, la manera de que yo le pase el string, como decía en la PPT anterior, en la filmina, a ustedes les gusta esa palabra, voy a necesitar un array de object. Profe, perdón que te interrumpa, pero no estoy entendiendo nada. Pero perfecto. Igual escúchenlo y ahora volvemos y hacemos paso a paso. Sí, porque no lo van a entender. Sí, yo sé que no lo van a entender. Hagan su mejor esfuerzo, así por repetición les entra. Yo estaba esperando que termines para preguntarte todo. Igual, si querés, podemos hacer una pausa ahora. Fede. ¿Todos entienden por qué hay que hacer esto? Empecemos por ahí. No. No importa qué estamos haciendo. ¿Todos entienden cuándo hay que hacerlo? No. Ok. Cuando te quieres ejecutar. Bien. Los controles de Windows Forms saben que es un control de Windows Forms. Botón, un textbox. Sí. X, ¿sí? Se instancian en el hilo principal. Es decir, en el main, ¿sí? En el hilo principal. Cuando nosotros queremos acceder desde un hilo secundario a uno de esos controles, nos va a dar una excepción, ¿sí? No nos va a permitir hacerlo. Por la razón que explicó Fede recién, ¿sí? Porque si no estaríamos modificando un mismo control de varios hilos y tiene una medida de protección para evitar eso.
Entonces, se tiene que hacer toda esta magia en muestra fe. Si volvemos al código, la siguiente. Perdón, Sí. desde el principal al evento, o al nuevo hilo, ¿así sería? Esto hay que hacerlo cuando vamos a tratar de acceder desde un hilo secundario a un control de Windows Forms, ¿sí? Porque los controles los vamos a estar instanciando en el hilo principal. Si quieren, imaginen que viven en el hilo principal y que vamos a necesitar un permiso para acceder. ¿Sí? Vamos a tener que movernos temporalmente, mandarle al hilo principal la información para que lo modifiquen. Pero es eso, cuando trabajamos con hilos y Windows Forms, para modificar un control hay que hacer esto. Bien. Entonces, nuestro hilo llama a otro método. O otro método es parte del hilo, ¿sí? ¿Saben qué hace invoke require? Cuando, primero, ¿qué valores retorna? Un poco por el if se puede deducir. ¿Qué valores retorna? Booleano. Booleano, ¿sí? True o false. True o false. ¿Cuándo retorna true? ¿Cuándo retorna false? True cuando está en el hilo principal, false cuando está en el secundario. Si ese método se está ejecutando en el hilo principal, retorna false. ¿Sí? No requerimos una invocación del hilo principal, porque ya estamos ahí. Entonces entra el else, cambia el textbox, listo, se acabó. Ahora, si invoke require da true, es porque estamos en un hilo secundario y necesitamos invocar al hilo principal, ¿sí? O al método en el hilo principal. En realidad es como una llamada recursiva al mismo método, pero en el hilo principal. En ese caso va a dar true y vamos a entrar al if, ¿sí? Al primer bloque. Y ahí hay que empezar a hacer la magia esta. Hasta acá, ¿quién tiene dudas? Yo creo que lo entendí. Mi única consulta es, ¿cómo es que yo no sé que estoy en el hilo secundario? ¿Por qué tengo que hacer un invoke require? Porque los hilos se crean, como todos los objetos, en tiempo de ejecución, ¿sí? Y la verdad es que vos en el momento de hacer el código no vas a saber si ese método se está llamando, de qué hilo se está llamando, si del main, si de otro, si de un secundario. Y en realidad vos podrías llegar a instanciar, ahora en eso tengo dudas, si podés llegar a instanciar un control en un hilo secundario. Pero bueno, en principio vos no sabés en qué hilo estás en tiempo de diseño, lo sabés en tiempo de ejecución. Ok. Bien. Con esto nos aseguramos, el que se encarga de saber en qué hilo está y si necesitamos la invocación o no, es el CLR. Nosotros lo único que tenemos que hacer es llamar invoke require y que eso en tiempo de ejecución va a saber, ¿sí? Si no es necesaria la invocación, ya no necesito hacer la llamada al método en el principal, lo modifico, ya estoy en el main, lo modifico. Si no, tengo que hacer esta magia. Hasta acá me siguen. ¿Qué es callback? Al menos, dígame el título. ¿Qué es callback? Un delegado. Un delegado. Un delegado. Y habíamos dicho que los delegados son tipos especiales que nos sirven para hacer invocaciones a métodos, ¿sí? Como si adentro guardaran un puntero, una referencia, ¿sí? A ese método. Entonces, este delegado callback nos va a servir para pasarle al hilo principal el método que queremos, la referencia al método que queremos ejecutar con los valores que nosotros queremos cargarle. Porque ese método, esa modificación al textbox en el secundario no la podemos hacer. Entonces, lo primero que hace ahí el código es declarar el delegado. ¿Cómo se declara un delegado? Modificador de visibilidad, palabra reservada delegate, y luego viene algo importante, ¿sí? Los delegados tienen seguridad de tipos, si quieren, y solo se les puede asociar referencias a métodos que coincidan con la firma del delegado. ¿Qué quiere decir esto? Este void, callback, sin la corrección de Fede, paréntesis vacío, solo puede almacenar referencias a métodos que no reciban nada y no devuelvan nada. Fede le agregó string, que reciba un string, porque otro método recibe un string. Entonces, nosotros no le podríamos pasar la referencia a el que se llama otro método,
al que estaba declarado originalmente, porque no coincide la firma. ¿Esto de la firma me siguen? Sí, se entiende, se entiende. Entonces, para declarar un delegado, modificador de visibilidad, palabra reservada delegate, y después viene el tipo de retorno que va a tener los métodos que guarde, el identificador o nombre del delegado, callback, ¿sí? Del tipo, el nombre del tipo, como cuando declara una clase, ¿sí? Y después, entre paréntesis, los parámetros que va a recibir los métodos o el método que guarde ese delegado, ¿sí? Bien. Yo lo que no entiendo es, perdón, me está costando un poco. No, Si, hagan si, todas las preguntas que necesiten. si recibe, o sea, si el delegado va a enviar o recibe o tiene una referencia a un método, ¿por qué no le hago lo del ¿cómo era? Parametricate, dread, no sé qué, para ponerle el string? A ¿Se ver, entendió lo que quise preguntar o no? sí, Pero pasa que eso tiene más que ver con hilos. O creo que claro. ahora está viendo delegado. Separen dos cosas. Ese parametrize thread start es un delegado. Un delegado declarado en System Threading o no sé qué namespace, ¿sí? Que ya está, que ya existe. Esto es cuando tratamos de llamar un método desde un hilo secundario y queremos acceder a un control de Windows Forms. Está ligado a hilos porque vas a estar corriendo esto en un hilo secundario o lo tenés que cuidar cuando trabajas con hilos. Te tenés que cuidar de esto cuando trabajas con hilos. Pero Sí. ese Pero parametrize no tiene thread, que ver. no. Tiene que ver, tiene puntos en común. Pero no lo podrías resolver con eso. Claro, o sea, son como dos líneas, se tocan pero no se cruzan. Y te digo por qué no lo podrías resolver. Parametrize thread start es para métodos, tiene una firma que es devuelve void, o sea, no devuelve nada, y recibe un object. Nosotros queremos pasar la referencia a otro método. ¿Qué tiene como parámetro de entrada a otro método? Un string. Entonces nosotros no podríamos asociar otro Claro, no se puede método. castear en el aire ni nada. No, las firmas de los métodos tienen que coincidir con la firma del delegado. Entendiendo Ok. firma de nuevo como qué devuelve, qué recibe, ¿sí? Eso ya lo vimos cuando Y otra consulta. vimos sobrecarga. Sí. Si yo tuviera el método que recibe un string y devuelve un string, el delegado tendría que devolver un string también. Sí. Por Perfecto. eso Está uno bien. puede tener varios tipos de legados, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá me Gracias. siguen. Entonces, lo que hace, en el caso de que la invocación sea requerida, primero que nada, instancia el delegado que declaró arriba, y en el constructor le pasa el identificador del método, ¿sí? Y lo guarda en una variable del tipo del delegado, ¿sí? Como cualquier tipo, como si fuera una clase. Esto no es una clase, es un tipo de delegado, pero es igual, ¿sí? Lo instancian con new, y la diferencia es que en el constructor lo que va a recibir es una referencia a un método que coincida con la firma del delegado, ¿sí? Si acá le paso cualquier otro método que no reciba string, reciba un int, me va a tirar un error, ¿sí? Entonces, ¿a qué método está apuntando ese delegado? A otro método, A al otro que dice otro método. método. Es como una llamada recursiva, ¿sí? Es como si está apuntando al mismo método donde lo estamos instanciando. Ahora vamos a ver para qué. Lo segundo que hace es crea un array de objetos. Crea un array de objetos, ¿sí? Y le carga un elemento solo, ¿sí? No sé si se acuerdan de esta sintaxis de arrays, donde nosotros podemos directamente, no le decimos cuánto el tamaño del array, pero directamente le cargamos los datos. Es como una carga, bueno, ahora no me sale. Hardcodeada. Sí, en este caso no es hardcodeada, porque le estamos pasando una variable, pero sí, hardcodeada.
No es jargodeado el nombre, pero está bien, me entendieron. El punto es, declara un nuevo array de objetos y ¿qué le pasa? Los parámetros que va a recibir el método que vamos a llamar. En este caso le pasa el mismo parámetro que recibió otro método. Entonces, si yo ahí recibí holamundo, voy a guardar en ese array de objetos ese string, ¿sí? Holamundo. Y después voy a hacer un invoke, ¿sí? Pasándole como primer argumento el delegado que apunta a este mismo método y como segundo argumento mi array con los parámetros de entrada, que en este caso es uno solo. ¿Sí? This hace referencia al formulario. Entonces, los formularios tienen un método .invoke que nos permite pasar un delegado que apunta a un método que queremos ejecutar y los parámetros de entrada. Sí. Vamos a buscar en la documentación de Microsoft, pero estoy casi seguro. Sí, tiene 2 sobrecargas, ¿sí? Se las paso acá en Slack. Tiene 2 sobrecargas, ¿sí? Una recibe solo un delegado, esto va a ser para los métodos que no reciban ningún parámetro de entrada, y el otro recibe el parámetro y además, perdón, el delegado y además un array con todos los valores que hay que insertar en orden de posición en los parámetros de entrada o como argumentos del método. Perdón que vuelvo se me fue el Meet. Bien. Entonces, ¿me siguen? ¿Al menos se les aclaró un poco más? Sí. Sí, ahora va queriendo un poquito más. Ok, entonces, primero, ¿qué hacemos? Preguntamos, ¿requerimos una invocación? Si nos da falso es porque ya estamos en el hilo que tenemos que estar, podemos modificar el control sin problemas, lo modificamos, por eso está en el else, ¿sí? Si no, si me da true es porque tengo que hacer una invocación. Sí, ahora lo explico. Tenemos que hacer una invocación. Declaramos un delegado del tipo del método que queremos invocar, que siempre va a ser ese mismo método, en este caso va a ser el mismo método. Lo instancio, le paso la referencia al método, genero, si es que recibe parámetros de entrada, si no, no es necesario, un array de objetos, ¿sí? Le voy pasando los argumentos y después llamo al invoke. Y el invoke lo que va a hacer es llamar a ese mismo método, pero desde el hilo principal. Cuando vuelva a llamar el método, ¿qué va a dar invoke require? Y ahí me tienen que responder ustedes. ¿Cómo? Perdón. ¿Puede ser la pregunta de nuevo? Vamos de nuevo. False. Invoke require False. dio true. Hice todo eso y hice .invoke. .invoke va a llamar a ese método que le pasé, pero en el hilo principal. ¿Qué me va a dar en esa segunda llamada? Invoke require. Ya va a estar en el principal, me dicen acá. Claro, eso es lo que entiendo, que el invoke te lleva y con el delegado se va al hilo principal, entonces ya está, ya te va a dar false. Me va a dar Como dijo false, toda va la a hacer el muchachada. cambio, ¿sí? Va a cargar en el punto text el valor que le pasamos como object, en el array de objects, ¿sí? ¿Qué hace esto el invoke? El invoke llama a otro método y por posición del array de objects va insertando los argumentos del método. En este caso es uno solo, pero si hubiera 2, bueno, el primer elemento del array lo ingresa en el primer parámetro de entrada, el segundo en el segundo y así. En este caso hay uno solo, así que va a ingresar ese texto que le pasamos desde el otro hilo y lo va a llamar el principal. Como estamos en el principal, va a decir invoke require false y va a modificar el textbox. Termina de ejecutarse ese método en el hilo principal y va a volver al secundario, va a terminar el if y va a cerrar el método, ¿sí? Como si fuera una llamada a una función de forma recursiva, ¿sí? Pregunta, ¿y si
Si en el hilo principal ya se estaba ejecutando algo, ¿cómo se sabe? Si en el hilo principal ya se estaba ejecutando algo. Sí, porque se pueden ejecutar en el secundario, en otro y en el principal, ¿o no? Sí, se van a ir modificando en orden. El tema es que no pueden acceder dos hilos al mismo tiempo al mismo control. Pero no sé. En el principal modifiqué el text con otro método y en el secundario se ejecutó después. Nada, es por orden, porque ahí se pierde un poco la idea de los hilos igual. Pero cuando volvés al principal, estás de nuevo en el hilo principal con los tiempos y el orden de ejecución del principal. Entonces, ahí no... Yo te hago una pregunta, Mau. Sí. Pará, antes de eso, Ok. Mariano me dijo, ¿podés explicar qué hace el invoke? El invoke ejecuta el delegado en el hilo del formulario, ¿sí? Porque estamos haciendo this.invoke. El formulario está en el hilo principal, .invoke, le pasamos el delegado, lo que hace es ejecutar ese delegado, es decir, esa referencia que le pasamos desde el hilo donde está declarado el control en particular, que es el formulario. ¿Vale? Estamos haciendo this.invoke. Decime. Es un poco ambicioso, pero ¿todos los hilos secundarios son secundarios respecto al principal o un hilo secundario puede tener más hilos secundarios? No, se pueden seguir dividiendo. Ok, o sea, poner que tengo varios hilos secundarios así anidados. Ese método se va a repetir hasta que llegue al principal. Sí. Okay. No, porque this... ahí me pones una duda. Yo creo que va directo al principal porque el formulario se instanció y vive en el principal. Ahí no sé, Fede, si... No, me generó la misma duda. Quise ver si vos contestabas. Lo probamos igual. Estaría bueno hacer esa prueba. Pero yo apuesto que va directo al principal. Es buena la duda. La verdad no lo probé. Una consulta. Sí. Este pedazo de texto, por ejemplo, pedazo de código, por ejemplo, es public void, otro método, y tiene el parámetro del string texto. Estos estaría mal si estuviese dentro de el código del form principal, por ejemplo. No, el código este va dentro del form principal, porque por eso es this.textbox. O sea que tener dos hilos, uno principal y uno secundario, no tiene nada. Acuérdense que el código no existe en ningún hilo. El código es el código. Claro. Los hilos son en tiempo de ejecución. Claro, pero a ver, tener un hilo principal y un hilo secundario no significa tener un form principal y un form secundario. No. Ah, está bien, eso. Ok. Siempre va a ser el mismo código, a eso me refiero. Sí. Ok. Yo tengo otra consulta que viene más o menos por ese lado. O sea, yo en primera instancia pensé que el invoke directamente ejecutaba, o sea que el else no iba a entrar nunca en el else una vez que entró en el if. Pero al final de la explicación, y quiero saber si entendí bien, lo que entiendo es que se posiciona en el hilo principal y vuelve a preguntar invoke require y recién ahí le va a asignar el texto. Claro, porque ahí invoke require... Ay, perdón. No, igual está bien, pero yo lo que quiero dejar claro es vuelve a ejecutar el mismo método, o sea, empieza del principio del método de nuevo. Así que Yo lo sí, que va a le di es volver. recursivo, por eso, ¿no? Claro, es recursivo. Es Se recursivo, llama pero en otra otro vez a hilo. sí mismo. Claro, se llama a sí mismo hasta que da false. Exacto. Sí. Perfecto, eso. Ahí entendí, Por eso. sí. Pues yo primero había entendido mal, había entendido como que una vez que se ejecutaba el if, o sea, el invoke require, directamente el delegado viajaba, por así decirlo, no sé cómo explicarlo, al hilo principal, ejecutaba el método y ya ahí en el input le dejaba el texto. Lo que pasa es que lo textbox, vuelve a en este caso. ejecutar, como vos decís, pero volverlo a ejecutar es desde el inicio. O sea, va a preguntar if, invoke require, como ya estás en el hilo que tenés que estar, te va a decir false. Y ahí vas a ejecutar, recién ahí vas a ejecutar el código que está en el else.
El código que está en el else pueden ser muchas líneas, en este caso es una sola. Pero lo importante es que ese código lo que hace es modificar a un control del formulario, que es el textbox ese. Perfecto. Mi otra duda es si yo A tengo uno que o varios ir... controles, perdón. Ok. Sí. Si yo tengo que, o sea, si esto va a ir hasta el hilo principal y recién ahí va a volver a preguntar y va a decir, no, si yo estoy en el hilo principal, directamente lo modifico, ¿para qué le estoy pasando el array de object? Si igual lo voy a terminar haciendo en la línea de abajo. De nuevo, vos el método lo invocaste en tu hilo secundario y le pasaste a string texto un valor. Sí. Hola mundo. Para volverlo a ejecutar, tenés que pasar de nuevo ese valor, porque vos vas a hacer una nueva llamada al método desde otro hilo y le tenés que insertar ese argumento que recibe, ese texto. ¿Desde dónde viene? Ese argumento viene viajando. Viene del hilo, ¿entendés? Sí, ahí me cayó la ficha. Es como un paquete que se van pasando entre hilos. Claro, y cuando lo pueden usar, ahí lo usan. Okay. Pero No, el valor, el valor del texto va viajando de un hilo al otro, ¿sí? En ese array de objetos. Sí, ahora me cayó la ficha, ya entendí. No le estaba dando la atención necesaria a que es recursivo. No, es un tema complejo. Está bien que hagan preguntas. Ahí Martín está diciendo muy bien que está como autorrecibiendo su propio parámetro, ¿sí? Claro. Perfecto, gracias. Mariano pregunta. Ojo, Mariano, el que te da false es invoke require, ¿sí? Si invoke require te da false, ejecuta el else, como en cualquier if else, ¿sí? El invoke, el punto invoke solo, no invoke require, lo que hace es ejecutar el delegado que le pasamos con los argumentos que le pasamos en el hilo donde fue declarado, en este caso el formulario, o está haciendo un dispunto. ¿Sí? Lo que hace el invoke es ejecutar un delegado específico en el hilo del control, ¿sí? Iván, ¿seguís teniendo dudas del tema de delegados? Sí, pero si no me miro el video, quede tranquilo. De nuevo, es un tipo especial, ¿sí? Que tiene una firma específica y estos tipos lo que sirven es para guardar referencias a métodos que se pueden ejecutar después. Uno se la puede pasar como un parámetro, ¿sí? Y hacerle un punto invoke o ejecutar ese delegado, ese método que uno guardó en el delegado. Es un tipo especial, como los enum. Para declararlo es lo mismo, es public, hay una palabra reservada, para las clases es class, para los enum es enum y para los delegados es delegate. ¿Sí? Y después lo que viene, en el caso de los delegados, es muy importante qué devuelve y qué recibe, porque eso va a definir qué métodos, qué referencias a métodos puede guardar. Acuérdense ustedes cuando pasaban la referencia sort, ¿sí? Al sort le pasaban la referencia al método que guardaba los criterios de ordenamiento, no le podían pasar cualquier método. Tenía que ser un método que recibía dos parámetros del mismo tipo, de lo que guarda la lista, ¿sí? Ahí había genéricos en el medio. Está bueno volver sobre ese tema en algún momento porque es como que aplica un montón de esto. Aplica delegados, aplica genéricos. Está bueno eso. Pero lo importante es que se queden con eso, que el delegado es un tipo especial que guarda referencias a métodos y que tiene una firma, ¿sí? Un tipo que retorna y tipos que recibe específicos que corresponden a los métodos a los que va a referenciar.